Paz de Cristo, hermanos. Estamos aquí nuevamente para seguir nuestros compromisos. Ustedes también aquí están bienvenidos en esta nueva tarde o noche o mañana, en la hora que usted esté ahí. Quiero invitarlos a orar. Tenemos una palabra para todos ustedes y también para mí, desde luego. Entonces vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Señor, estamos delante de tu presencia, tú eres el inconfundible Dios. Gracias porque tu nombre es Jesucristo y venimos delante de ti para buscar tu ayuda, buscar tu guianza, nos sigas instruyendo, nos sigas alimentando en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues aquí estamos nuevamente, gracias a Dios por esta oportunidad, hermanos. Siguen habiendo crisis en este mundo, tragedias y problemas, hermanos, en esta tierra. Y bueno, estamos viviendo los últimos días y hay que aprovecharlos todo lo que podamos. En ese día voy a hablar acerca de los padres, pero vamos a poner el ejemplo de Dios, que es el ejemplo de nosotros. O sea, los padres vamos a representar a Dios, que es el perfecto Dios. 1 Corintios 16, 13 y 14, creo que se acuerdan mucho los que tradicionalmente recitamos estos textos, todos los varones, dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Eso es interesante. Velad, es el trabajo para los hombres. Firmes, estad firmes y pórtense como hombres. O sea, alguien escribió que esto quiere decir hacer a alguien varón, que sea realmente varón y no solamente un hombre, sino más. En la Biblia encontramos un principio que el padre funcionaba antes de la ley como sacerdote de la familia. De esa manera él se encargaba de interceder por la familia, de llevar a Dios las necesidades y luego ya al pueblo lo que Dios hablaba, o a su grupo, a su familia. El padre estaba a cargo de traer la vida espiritual a la familia. El padre, como autoridad, representa a Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos dejó ese lugar en mínimo, en miniatura, podemos decirlo. Entonces, primeramente tenemos Dios, el modelo de padre a imitar. Dios nos dio un ejemplo y entonces vamos a imitarlo. Dice Salmo 103, 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Fíjese bien, el comparativo, así como los padres se compadecen de los hijos, Dios también se compadece. O por mejor decirlo, Dios primero se compadece de nosotros. Entonces, pero dice allí de los que le temen. Qué gran diferencia, qué grandes ventajas tenemos aquí. En estos tiempos, hermanos y amigos, tan controvertidos, difíciles de encontrar modelos de padres a seguir, ahorita tenemos menos ejemplos, y la humanidad se multiplica ahora de una forma más desordenada. No hay padres, solamente hay familia, y aún ni familia como debe ser. Entonces, a lo largo de la historia, el papel del padre en la familia como cabeza se ha perdido, no se desempeña como es en la mayoría de los casos. Eso es evidente, la Biblia misma lo menciona. En los últimos días va a estar más crítico. Es por esta razón es que su importancia dentro del núcleo familiar es sencillamente encajonado o encasillado en proveer de los bienes, y pocas veces también podemos decirlo. Entonces, realmente nomás piensan: yo cumplo con darles para comer y para vestir, pero muchos ya no, ya ni se preocupan de ellos. Entonces, las características de Dios como Padre, que Él tiene amor o Él perdona. El Salmo 103, verso 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. O sea, cómo te has portado, cómo me ha portado Dios. Dios nos perdona todo. Y dice: el que sana todas tus dolencias. ¿Dónde te duele? ¿Qué te duele? ¿Estás enfermo de qué? ¿Qué te pasa espiritualmente, moralmente? Entonces, Dios se compadece de nosotros. Entonces, también nosotros tenemos que compadecernos de nuestros hijos. No importa. Dice: perdona todas tus iniquidades. Hay quienes
comete su hijo en algo, una falta, y nunca les perdonan. Eso no es ser un padre, es ser algo más, que no lo voy a usar ahorita para ir adelante porque tengo poco tiempo. Entonces, Dios cuida también la salud de nosotros. Salmo 103, versículo 4, que está adelantito, luego dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. O sea, Él te rescata, te libra de que no te pierdas, que no te vayas a ir al abismo, que no te vayas a echar a la perdición, el que te corona de favores y misericordias. Eso es lo que hace Dios, para darnos ejemplo a nosotros como padres también. También Dios cuida que el hijo no se vaya a las drogas, no se vaya al alcohol, no se vaya a los vicios. Eso es lo que hace Dios. Entonces nosotros tenemos que también cuidar esa área. Por eso Dios nos habla y nos ama. Dios es también misericordioso. El Salmo 103, ahora en el versículo 8 y 9, dice, misericordioso y clemente, o sea, es compasivo. Dios es misericordioso y compasivo y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Entonces Dios se enoja, pero no va a guardar siempre el enojo. Su misericordia es grande. Hay quienes dicen, no, si yo fuera el papá de aquella, yo los arreglaría. No, entonces usted no es padre. Tenemos que aprender palabra para que aprenda de Dios, que Él es el que es el ejemplo. Dios también provee para sus hijos. Salmo 103, verso 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. O sea, Él es el que sustenta nuestra vida, para que nos rejuvenezcamos como el águila. Aunque ha habido muchas corrientes que ilustran el águila, que se renueva de todo, de pico, de alas y de uñas, en fin. Pero no es tanto así, porque eso más bien viene siendo un mito. No hay tal cosa. Tenemos que cerciorarnos bien, como aquellos que dicen que la puerta, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja, y muchos se van a que era una puertita que entraba el camello, entraba con el hombre. Entonces en ese caso todo el mundo entraba, pero se trata de que si usted lee el contexto de ahí, es imposible para el hombre que se salve. Entonces ahí está hablando de una aguja de coser costales. Lea, estudie, porque luego los grandes a veces nos llevan a cosas muy extravagantes, muy fantasiosas, y luego de ahí todo el mundo predicamos. Hay que estudiar, ¿ok? Le invito. Entonces, Dios provee para sus hijos, nos da para que nos rejuvenezcamos como el águila. El águila agarra su vuelo, vive los años que tiene, 70 años de los que viva. Entonces Dios también es instructor de la palabra. Eso dice Salmo 103. Bueno, estoy viendo Salmo 103, varios versículos. Verso 7 dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. O sea, Dios enseñó a Moisés las leyes, la palabra, la enseñanza, las instrucciones, y a los hijos de Israel sus obras. O sea, también nos instruye a todos, a nosotros, a la iglesia ahora. Entonces hay ejemplos bíblicos, como en el caso de Abraham, que se ha oído mucho en esta congregación en estos últimos días, semanas. En Génesis 18, 19 dice, ahí le dijo el Señor, porque yo sé que mandará a sus hijos a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado, lo que ha hablado acerca de él. Entonces Abraham iba a hablar y Dios lo sabía. Entonces dice, yo sé que él va a hablar, él va a hacer lo que yo le voy a enseñar. Josué, por otro lado, también tiene un mensajazo que nos dejó en Josué, capítulo 24, 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, el ejemplo bíblico lo tenemos de Dios, pero aquí tenemos ejemplos de Abraham, de Josué y más, pero ahorita no podemos hablar de todos porque será muchísimo. Entonces, su buen ejemplo de ellos y de otros más
encauzaron a su familia a servir a Dios. Ellos les daban el ejemplo. Vamos a servir. Voy a enseñarles. Es lo que Abraham hizo. Es lo que Josué hizo. Yo en mi casa vamos a servir. Yo lo voy a enseñar. Si batallas con tu hijo, con tu hija, mantente firme y Dios se va a encargar. También aquí muestra que su buen ejemplo ejercen su autoridad espiritual. La autoridad espiritual es primeramente el ejemplo para que ellos te puedan creer, que te vean, que te levantas temprano los domingos para ir al templo o para, bueno, aquí estoy en el templo yo, para venir al templo, para reunirse aquí y bueno, entonces el buen ejemplo es lo que nos inspira. Pues fueron hombres conquistadores, porque primero conquistaron sus casas y de ahí se fueron a la conquista de pueblos. Entonces ahorita se necesitan padres, se solicitan padres, haga su aplicación, padres que pongan las cosas de Dios primero. Oiga bien, padres que pongan las cosas de Dios primero. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, primeramente es lo que muchos no ven. Y nuestra lección tiene unas notas que viene siendo primeramente, dice, no el trabajo. Hay quienes no han aprendido, no necesita ser usted pastor, no necesita ser ministro ni diácono, necesitas temor de Dios, un miembro. Yo desde que me convertí nunca me gustó trabajar tiempo extra, no me gustó trabajar menos los domingos, nunca. Entonces, y sí trabajé una que otra vez tiempo extra entre semana, pero siempre era en contra de mi voluntad. Yo quería estar en la casa de Dios, en las reuniones y todo. Entonces, hay que luchar, aprenda a dejar horas extras, sobre todo cuando es día de reunirse en la célula o en su casa. Aquí estamos en célula general y los que están conectados los felicito porque están gente fiel, amistades fieles. Entonces, primeramente el reino de Dios, no su mamá. Ahí viene la nota, ¿okay? Estoy diciéndole para que no va a pensar, usted me la está tirando a mí, pero acá. No, aquí no es que cumpleaños o que la festejo, que el aniversario, no. Primero el reino de Dios y después su mamá. Algunos no saben esto. Primero Dios, su reino es palabra, reuniones, oración, ayuno, y después, con el tiempo que nos queda, que es muchísimo, pues ya celebramos, y si no, cambiamos de fecha para celebrar. Eso no es problema. Entonces, no es la escuela tampoco primero es Dios. Si usted encuentra escuela que le esté quitando los días de reunión, entonces esa escuela no es buena para usted. Busque otra escuela, busque otra profesión. No es el fútbol, no es el deporte. Si usted corre, pasa al fútbol dejando el culto a medio tiempo, o no viene al culto o a la célula por el fútbol, o los deportes, en fin, más cosas, entonces usted no tiene el reino de Dios primero. Entonces, necesitamos gente así, padres así, para que a la familia, a la esposa, a los hijos nos sigan y digan, hey, de verdad es una bendición estar mejor en las cosas de Dios. Necesitamos padres que amen a su esposa e hijos. Aquí Judá habla a José, su hermano, no sabiendo que era José. Dice Génesis 44:20. Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, porque a un joven pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió. Se está hablando José, Judá está hablando con José, su hermano, y no lo conocía, no sabiendo que él era el que pensaban que había muerto, que lo habían vendido para que lo mataran. Pero él estaba enfrente de él, no se daba cuenta. Y le estaba aquí hablando Judá, mira esto, te estoy confesando, hicimos mal, esto y lo otro. Dice, y él solo quedó de los hijos de su madre. Entonces estaba hablando de ese hermano suyo. Y su madre lo ama. Ese es el pequeño que tenía aún Jacob. Entonces, amor, como el padre que ama, aquí hablando de Jacob, no es trabajar todo el tiempo. Eso no es amor.
No es dar a los hijos todo lo que ellos quieran y afanarlos para concedérselo. Eso no es amor. Ellos necesitan tiempo de papá y el tiempo no es el de Dios. Primero es Dios y luego la familia. Entonces hay que apreciar el tiempo que tenemos con los hijos. Aprécielo, valórenlo y pásenla bien. Hay que ver cada día como si fuera el último día en la familia. Entonces necesitan padres así. Padres que dependan también completamente de Dios, en oración, confiando que Dios va a suplir, que Dios nos va a solucionar, que Dios nos va a arreglar lo que falte. Lucas 22, 46 dice, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y 1 Tesalonicenses 5, 17 dice, orad sin cesar. Entonces debemos tener un hábito de oración todos los días, todos los días. Hay que también buscar, depender en su palabra, en la palabra de Dios, leerla, estudiarla, meditarla. Bueno, hay muchas escrituras que no las voy a leer, pero eso es nuestro deber. Será como árbol plantado que medita en su ley de día y de noche. Nunca se apartará de tu boca este libro de la vida. Estudiar palabra y más palabra. Necesitamos padres que sean responsables de las cosas de Dios, en venir al templo, no dejando de congregarnos, dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos, no sé a quién le dedica esto el escritor, tal vez era Pablo, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, no te quedes, no te malacostumbres, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Entonces es una mala costumbre, una muy mala, muy pobre costumbre, quedarse cuando puedes reunirte en el templo, en las casas, que es las reuniones que practicaba la iglesia. Mateo 28, 19, que ganar almas, dice, por tanto, id, vayamos afuera y hacer discípulos. El martes tuvimos buena célula, nos gozamos, aprendimos y qué bendición. Así que hermanos, no es en vano lo que usted hace por el Señor, trabaje, evangelice, hable, es lo que estoy haciendo yo aquí, evangelizar. Pero también hay hermanos, porque quiero que aprendan a que nos concretemos a un tema, que nuestro Padre es el ejemplo de nosotros somos representantes de Él. Entonces también hay que disciplinar a los hijos, que aprendan a levantarse y no duerman hasta la hora que ellos quieren. Hebreos 12:9 dice, por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. Pedro, al otro lado, dice, nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Es más importante. Así que necesitamos padres que sean espirituales, que oremos, que ayunemos, que leamos palabra, que nos congreguemos, que testifiquemos, que evangelicemos, que discipulemos. Juan 4:53 dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Él vino, Señor, ve a orar por mi hijo, ve y sánalo. Él dijo, tu hijo ha sido sano. En esa misma hora que dijo él, el Padre creyó. Entonces le dijo, tu hijo vive, dice, y él creyó con toda su casa. Qué interesante que el Padre crea y diga, hijos, esposa, no nos vamos a quedar. Y voy a luchar porque yo no soy de los que se rinden. Así que hermanos, como se le dijo a aquel carcelero, le dijo Pablo, en Hechos 16:31, muy conocido, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Necesitamos padres que crean para que su casa también sea bendecida. No espere que empiece el hijo, que la hija, no, usted mismo como padre, porque nosotros somos los que estamos aquí representando a Dios. O sea, nuestro trabajo como padres terrenales, lo aclaro. Nuestro Padre celestial, Él es Padre eterno. Entonces un día Dios nos va a pedir cuentas de lo que hicimos con nuestra mayordomía, con nuestra administración, en la familia, en todo lo demás. Hay que hacer pues nuestra autoridad un ejemplo a seguir. Usted y yo, nuestra autoridad, usémosla correcto, no como capataces, no como dictadores, no como autoritarios, sino como autoridad controlada por Dios. Gracias a todos, necesitamos padres así. Es lo que Dios quiere y por eso estamos aquí llevando esta palabra hasta donde llegue. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar. Señor, una vez más estamos honrándote, dándote gloria y honra, agradecidos por tu palabra, Señor, que no vuelve vacía. Hace lo que tú mandas
y queremos obedecerla para recibir esas bendiciones y promesas que tiene para nosotros. Bendice la audiencia, bendice a los que se van a conectar después. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones a todos.